Hola queridos alumnos, espero que estén chéveres y en esta ocasión vamos a hablar de los timbaleros, vamos a decir los mejores timbaleros de la salsa. Eh, en otro conversatorio vamos a hablar también de timbaleros que intervienen en otro tipo de música, como el jazz o en la música popular también. Eh, Entonces, fíjense, el timbal, que es una derivación del tímpani, un instrumento que también conocido como timbal clásico, y fue una adaptación que se hizo y eh, los, los tamborcitos son una especie de tontón, como los tontón de la batería, y para tocar parado. Y se le agrega un platillo, una campana, a veces un jamblock y, y bueno, también hay gente que hace alguna mezcla con otros instrumentos y se arma un set. Eh, entonces, fíjense, nosotros en este tutorial vamos a hablar, lo vamos a poner por disco y orquesta a esos timbaleros, ¿no? Y vamos a reconocer pues esa descarga que hicieron en ese momento. Se le dice descarga ese solo de, de percusión. Y fíjense, vamos a comenzar con el número uno, sería Un verano en Nueva York, del Gran Combo de Puerto Rico, de un disco del año 1975 llamado 7. Y el timbalero es Mike Malaré Marrero. Eh, no sé si han oído esa pieza, ¿verdad? Una de mis favoritas. Después tenemos en el número 2 el tema Agúzate, de la orquesta de Richie Ray y Bobby Cruz, el disco Agúzate de 1970, y el percusionista es Mike Collazo. El número 3 es el tema Maestro de Rumberos, de la orquesta de Ismael Quintana, el disco Lo que estoy viviendo en 1976, el timbal Nicky Marrero. Eso fue cuando Ismael Quintana eh, hizo un trabajo para la Fania y se separó del maestro Eddie Palmieri y después armó su orquesta. El número 4 es el tema Indestructible de la orquesta de Ray Barreto, de el disco lleva el mismo nombre, de 1973, y en el timbal está Ray Little Romero, o pequeño, ¿no? El número 5 es el tema Sonido Bestial, también de la orquesta de Richie Ray y Bobby Cruz. El disco lleva el mismo nombre, de 1971, y el timbalero es Charlie el Pirata Coto. El número 6, el tema Timbalero. Hay muchas canciones con este nombre, y esta es de la orquesta del Gran Combo, el disco llamado Happy Day de 1981, y el timbal lo hace Edgardo Paleco Morales. El número 7 sería el tema La Leyenda, de la orquesta de Tito Puente, y el disco lleva el mismo nombre en inglés, ¿no? The Legend, 1977, y el timbalero es por supuesto Tito Puente, el timbalero de su orquesta. Aunque le hago una salvedad, en algunos momentos que Tito Puente tuvo algún compromiso en Europa, quedaron algunos timbaleros encargados, porque pasa mucho con las orquestas que tienen, cuando le salen muchos bailes, eh, tienen otras orquestas. Y entonces, por ejemplo, hay el caso de un venezolano conocido como el Pavo Frank, que fue invitado por Tito Puente para que le hiciera una suplencia mientras él estaba en una gira por Europa.
pero tenía unos compromisos en Estados Unidos y bueno, el Pavo Fran fue para allá. Del Pavo Fran hablaremos en otro momento, porque aquí estamos agrupados dentro de la salsa. Y del Pavo Fran vamos a hablar cuando hablemos un poco de la onda nueva con el maestro Aldemaro Romero. Entonces, bueno, estén pendientes de eso. El número 8 sería el tema La Libertad, de la orquesta de Eddie Palmieri. El disco se llama Vámonos pa'l Monte en 1971 y el timbalero es Nicky Marrero. El número 9 es el tema timbalero, otra vez se repite el nombre, de la orquesta de Willy Colón, del disco El Juicio 1972. Este es uno de los discos emblemáticos de Willy Colón, y esta pieza larguísima. Yo recuerdo que uno bailaba esta pieza y terminaba preparado para el hospital o para la clínica, porque lo movido que era desde el comienzo hasta el final, y la descarga, y bueno, ¿no? Se movía tanto que terminaba, bueno, pues cansadísimo, como que había corrido un maratón. Y en el timbal, Luis Romero. El número 10, el tema Herencia Rumbera, la orquesta de Roberto Roena y su Apollo Sound, el disco llamado Apollo Sound 6 de 1974, y en el timbal está Ender Dueño. Número 11, el tema Descarga 73 de la orquesta Típica 73. El disco se llama Típica 73 de 1973 y el timbal es Oreste Vilató. Ustedes deben recordar esta orquesta que se formó por una deserción masiva a la orquesta de Ray Barreto. Entre ellos estaba Alberto Santiago, Nelson González. Bueno, hablaremos de esas cosas en otro conversatorio, que son interesantes, ¿no? Esas divisiones de grupos, y nacieron otros que también les fue bastante bien. Siempre hay espacio para todo. A veces algunos quedan peleados y eso, pero eso es común, eso es bastante común en la música. No hay que enojarse, y simplemente se buscan nuevos horizontes y se hacen temas con arreglos distintos, enfoques diferentes, armonía de repente diferente. Como hay nuevos músicos, el sonido no va a ser igual. Entonces es un reto también, porque se arman cosas. Si uno es creativo, bueno, salen cosas bien interesantes, ¿no? El número 12, un tema, un puesto vacante de la orquesta también de Maestro Eddie Palmieri, y el disco es un Finisher Masterpiece de 1975. En el timbal está Nicky Marrero de nuevo. El número 13, el tema Bamboléate de la orquesta Conjunto Libre, el disco llamado Con Salsa con Ritmo de 1976, y en el timbal está Manny Oquendo. Manny Oquendo también, recordemos que él también estuvo en la conformación de ese conjunto famoso experimental neoyorquino, junto con una gran cantidad de músicos de este mismo grupo. O sea, este formato era como más pequeño, era como más, vamos a decir, más comercial, y el grupo experimental neoyorquino abarcaba una gran cantidad de músicos que hicieron unas piezas muy interesantes. En algún momento hablaremos también de esa orquesta, porque algunos amigos me han dicho, bueno, pero habla de las orquestas, tú nombraste un músico de una orquesta, habla de las orquestas. Eso viene por ahí, porque hay que preparar el material y hay que informarse. No podemos improvisar con estas cosas, y bueno, uno tiene un conocimiento de las cosas, pero limitado. Hay que tener refrescar esas cosas, y bueno,
y también actualizar, porque hay orquestas que están activas y hay nuevos músicos y todo eso. Número 14 sería El Rey del Timbal, de la orquesta de Tito Puente y su orquesta, y bueno, el disco El Rey de 1984, y el timbalero Tito Puente, el novio de la madrina. Número 15, tema La Candela, de Orquesta Típica 73, disco La Candela, 1975, y el timbal es Oreste Vilató. El número 16, de Hustler, de la orquesta de Willy Colón, el disco llamado Igual, de 1968, el timbalero Nicky Marrero. El número 17, timbalero de la Sonora Ponceña, fíjense que el nombre otra vez vuelve a aparecer, el disco New Haze, 1980, y el timbal es Jesse Colón. El número 18 es el tema La Pelota, de la orquesta de Ray Barreto, del disco Que Viva la Música, 1972, y el timbalero es Oreste Vilató. Número 19, el tema Cocinando, de la orquesta Yo de Cuba, Sexteto de Yo de Cuba, disco Wanted, Dead or Alive, de 1966, timbal Jimmy Sabater. El número 20, el tema El Nazareno, de la orquesta de Ismael Rivera y sus cachimbos, el disco se llama Traigo de Todo, 1974, y el timbal es Carlos Rigo Malcolm. El número 21 es el tema Sonero de Bailadores, de la orquesta de Cheo Feliciano y Picón de Rodríguez, el disco Familia RMM, Combinación Perfecta, de 1993, y el timbal es Tito Puente. En este momento ya está disuelta la Fania. Número 22, tema El Timbalero, de la orquesta de Orlando Marín and His Orchestra, el disco Qué Chévere, volumen 2, 1964. Timbal Orlando Marín. Qué chévere, es una palabra venezolana. Número 23, el tema Junio 73, orquesta de Willy Colón, el disco Lo Mato si no compra. Lo Mato si no compra este LP, en 1973, timbal Luis Romero. Número 24, el tema Oriente, de la orquesta de Luis Ramírez y Ray de la Paz, el disco Alegres y Románticos, de 1985, y el timbal es Luis Ramírez. Un músico que hacía muchas funciones. Número 25, tema Arrepiéntete, de la orquesta de Ray Barreto, el disco de Message, de 1971, timbal Oreste Vilató. Número 26, Aguanilé, de orquesta de Willy Colón, del mismo disco El Juicio que nombramos hace rato, en 1972, y el timbal es Luis Romero. Número 27, el tema Cuero Namada, de la orquesta de José Mangual Jr. El disco se llama Tributo a Chano Pozo, 1977, timbal Jimmy Sabater. Este disco es muy importante para los percusionistas porque hay una especie de masterclass comenzando el disco. Número 28, tema La Zafra, de la orquesta de Ricardo Rey Bobby Cruz, el disco Jamming Live, de 1972, el timbal